Buenas tardes, esto es Lo Justo, hoy día miércoles 22 de mayo vía La Mula TV. Y nos excusamos, estamos empezando un poco tarde, así que vamos de frente al grano. Hoy día tenemos una entrevista interesante porque se ha realizado un estudio y Rodolfo Bejarano de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos Latindad nos va a explicar qué relación existe entre conga y la especulación financiera. Dos temas que uno diría, oye, no tienen ninguna relación. Rodolfo, buenas noches, bienvenido al programa. ¿Qué tal, Paul? Buenas noches y a todos los que nos están viendo también un saludo. Cuéntanos, ¿de qué trata el estudio que han realizado y qué relación existe entre conga y la especulación? Bueno, el estudio trata de analizar la relación que existe entre la especulación financiera que se da en los mercados internacionales financieros, sobre todo con las materias primas, hablando de minerales específicamente, y cómo esta especulación va presionando los precios de los minerales hacia arriba, porque los agentes financieros van buscando siempre las mayores ganancias posibles. Y con precios altos, como han estado en los últimos años, minerales como el oro, como el cobre, esto va presionando para que cada vez más se den proyectos de extracción minera, ¿no? Y en nuestro país, digamos, esto es evidente por los múltiples proyectos que se están tratando de promover, y específicamente grandes proyectos como el caso Conga, ¿no? Bueno, conocemos todos, es un proyecto de gran inversión de casi 5.000 millones de dólares y este proyecto, bueno, ha sido impulsado y es tal vez rentable por los altos precios que hay en la actualidad y que tal vez antes no haya sido rentable, ¿no? Pero bueno, conocemos los impactos que genera la minería, las poblaciones aledañas conocen también cómo son estos impactos y ahí se generan los conflictos. Pero interesante porque conga ha servido de excusa para hablar de un montón de temas. Tema agua, tema impactos ambientales, estudios de impacto ambiental, conflictos sociales, pero poco es lo que se ha hecho de mirar más bien no los impactos en la región, sino al otro lado, las causas más profundas en cuanto al sistema económico de este tipo de procesos. Quizás quisiera hacerte una pregunta bien básica, bien para dummies, pero creo que es importante. ¿Qué entendemos por especulación? En la especulación se entiende como un comportamiento de los agentes financieros, ¿no? Hablamos de personas, empresas que se dedican a la compra y venta de productos financieros, que pueden ser tales como las acciones, pero además de las acciones también hay otro tipo de productos financieros que se han ido generando en los últimos años por este proceso de financiarización, como le llamamos, de la economía, que se hacen más complejos cada vez y que en la búsqueda de mayores ganancias se van creando instrumentos que tienden a que a futuro se obtengan más ganancias, ¿no? Digamos, especular es esperar a futuro tener más ganancias. Y es así que ellos mismos presionan también a que los precios vayan hacia arriba. Un ejemplo de la especulación, bueno, es lo que hemos visto cuando ha pasado el tema de la crisis de las inmobiliarias, ¿no? De los bonos basura. Eso es un tipo también de especulación que se ha dado. En el año 2000 también ha habido un proceso de especulación con las empresas .com, ¿no? Entonces, sabemos ya de lo que se trata de la especulación, hay antecedentes. Es un casino, digamos, en el que los inversionistas compran y venden jugando a aumentar sus ganancias a futuro. Es un juego, ¿no? Básicamente de riesgo y de casino, como dices tú, para obtener ganancias a futuro. ¿Y qué es lo que ustedes han encontrado que ha ocurrido entre la especulación y el precio del oro? ¿Ha habido un precio inflado, digamos? Sí. Irreal. Digamos que no solo con el oro, pero digamos con otro tipo de commodities o de materias primas, va sucediendo que cada vez son más el valor de las transacciones que se van haciendo
en estos mercados más especulativos, en contra de lo que a nivel real, de la producción real, se va produciendo. Entonces, el valor, digamos, del sector financiero o del mercado financiero del oro, por ejemplo, es mucho mayor que el valor de lo que se produce en el sector real, ¿no? Y eso está pasando también con muchos otros productos. El oro es un buen ejemplo de esto, y porque además es un activo, digamos, un activo donde se pueden refugiar también los que quieren mantener una inversión, ¿no? Cuando hablamos de activo es de que mantienen ahí sus ganancias, digamos. El oro casi nunca va a perder, Es un ¿no?, el refugio, valor. ¿no? Sí. Y ahí hay una relación con la crisis financiera, ¿no? Mucha gente se ha refugiado en el oro para guardar la plata que estaba perdiendo. Sí, la crisis, la devaluación del dólar, ¿no? O Exactamente. sea, hacen de que estos grandes compradores de oro se muevan hacia tener más, digamos, en estos tipo de activos, ¿no? Eh, y como te decía, o sea, va la especulación o la inversión hacia este tipo de activos basados en oro que, por ejemplo, en invertir en las propias mineras que extraen oro, ¿no? O sea, ahí se ve también la diferencia que hay entre uno que vale más que las propias acciones de empresas mineras que digamos, no es que están mal, pero en comparación el oro en sí vale mucho más, ¿no? O sea, la parte meramente financiera del negocio es mucho más grande que la parte Real, extractiva y productiva. sí, Ok, efectivamente. ok. ¿Qué tiene que ver esto con el tipo de inversiones que estamos atrayendo, ¿no? Conversábamos hace un ratito antes de empezar con el tema de la regulación de las inversiones. ¿Realmente atraemos las inversiones que necesitamos o estamos esperando que vengan, eh, digamos, como golondrinos? Hoy, ahorita saco esto, esto está de moda, después pasa de moda y me voy. No, ¿hay una política para atraer inversiones o qué es lo que está ocurriendo con las inversiones? Lo que ocurre con las inversiones, si hablamos de inversión extranjera, por ejemplo, que es la que viene a invertir directamente al país y es que la que genera ese tipo de problemas, de conflictos, está, está en aumento, ¿no? Ciertamente por los precios también que están aumentando, y ven la oportunidad de obtener rentabilidad, ¿no? Que es la lógica de toda empresa, ¿no? Pero lo que estas empresas encuentran en países como el nuestro son, digamos, normas muy laxas, beneficios tributarios o facilidades para entrar a invertir sin considerar los aspectos negativos que puedan haber, ¿no? Como los impactos ambientales y sociales que puedan haber. Eh, y muchas de estas empresas también que vienen al sector extractivo encuentran grandes ganancias también, ¿no? O sea, hay una gran rentabilidad en estos sectores. Más alta que la de cualquier sector productivo normal. Sí, mucho más alta, ¿no? Eh, pero además nuestros países son, digamos, o sea, hablando de Perú y otros países de la región latinoamericana y andina, somos dependientes de las exportaciones De materia primarias y prima. mineras también, ¿no? En nuestro caso, mineras sobre todo. Entonces esa dependencia hace que creamos de que necesitamos esas inversiones, ¿no? Cuando en realidad, bueno, tendrían que haber políticas más bien de diversificar nuestra producción y no solamente depender de una sola cosa, porque cualquier cambio en el nivel internacional, en los precios internacionales, nos va a asustar o a mover la economía, ¿no? Ujú. Ok, interesante porque ustedes han agarrado entonces la excusa del caso Conga para mirar un poco más la dimensión financiera internacional y la, el contexto del sistema económico internacional. Dime, ¿esto se está presentando el día de mañana? Mañana a las 6 de la tarde en el Hotel San Isidro Inn estamos presentando el estudio y sé que están invitados todos cordialmente. A las 6 de la tarde me decías que va a haber la presencia de algunos expositores, también especialistas de diversos países. Sí, nos van a acompañar algunos
colegas que vienen de Ecuador, de Bolivia y Colombia, que van a comentar el estudio y que ellos están, digamos, también muy metidos en el tema y trabajando en eso, ¿no? Ok, perfecto. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista. Seguimos, esto es Lo Justo, programa producido por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos vía La Mula TV. Y entramos a la parte final de la entrevista con Rodolfo Bejarano de la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos, Latindad, quien ha elaborado un estudio sobre la especulación financiera, el impacto en los precios de las materias primas y un ejemplo muy concreto que todos lo hemos vivido aquí, lo hemos sufrido, el caso de Conga. El estudio, muy interesante, se está presentando el día de mañana, 23, en el Hotel San Isidro Inn, es ingreso libre a las 6 de la tarde. Pero Rodolfo, quería de todas maneras hacer una pregunta final que es, creo que se cae de madura en este momento, en este contexto. Los precios del oro, del cobre, de algunas materias primas han bajado, incluso han empezado a bajar significativamente. A los periodistas nos encanta preguntarle a los economistas sobre el futuro. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Qué significa este bajón en el precio de algunos minerales? ¿Y esto se va a mantener? ¿Es un cambio de tendencia o es una cosa muy eventual? Bueno, a los economistas que nos gusta hablar del futuro, podemos decir de que sí, ciertamente hay un bajón, pero es una tendencia que puede durar poco, porque también han habido bajones en los últimos años, luego una subida, un pequeño bajón, y de ahí nuevamente continúa el alza, ¿no? Entonces, las previsiones es que no baje tanto, digamos. Ahorita está en $1.400 la onza, si no me equivoco, ¿no?, de oro, y estaba a 1.700, ¿no?, hace unos meses. Y esto ha provocado, sí, ciertamente mucha incertidumbre en algunos, ¿no? Pero yo no creo que la tendencia sea a que siga bajando, ¿no? Lo que sí es un buen pretexto para el gobierno, al menos, de decir de que como están bajando los precios y las exportaciones en valor, digamos, total, están bajando, necesitamos producir más, ¿no? Y entonces producir más significa impulsar esos proyectos que están paralizados. Bueno, hablamos de Conga, hablamos de otros que están en la misma situación, ¿no?, y que quieren sacarlo de todas maneras este año, ¿no? Definitivamente entramos un poco a esa tendencia, a ese rollo, ¿no? Sí. Hay una crisis inminente porque bajan los precios y por lo tanto hay que facilitar la inversión, hay que rápidamente abrir este proyecto, el otro proyecto, el otro proyecto. Incluso destrabar algunas cuestiones que tendrían que ver con la consulta previa, por ejemplo, ¿no? O sea, son argumentos de los que se vale el gobierno para impulsar proyectos de ese tipo. Muy bien, muchísimas gracias, Rodolfo. Ha sido una conversación muy interesante. Rodolfo Bejarano de Latindad, Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos. No se olviden, están invitados mañana, 6 de la tarde, en el Hotel San Isidro Inn, para la presentación de este estudio, con además presencia de especialistas de varios países andinos. Ahora queremos terminar
el programa presentando una entrevista con Reinaldo Villalba, quien es representante del área legal de una ONG colombiana, CAJAR. Es un colectivo de abogados que promueven la defensa de los derechos humanos y, bueno, Lo Justo ha producido una entrevista para Reinaldo Villalba, una entrevista con Reinaldo Villalba. Vamos a ver qué nos dicen desde el movimiento de derechos humanos en Colombia. Estamos siendo tremendamente perseguidos, estigmatizados por el Estado colombiano, y hay que decir que los ataques provienen de las más altas esferas del Estado colombiano. Venimos de un gobierno, el del señor Álvaro Uribe Vélez, que tuvo a las organizaciones de derechos humanos como enemigas, como hacedoras, decía su gobierno, de guerra jurídica, entendiendo la guerra jurídica como la denuncia a la violación de los derechos humanos y acudir a las autoridades judiciales de Colombia y a espacios internacionales en obtención de justicia. Ha sido entendida esa labor como una guerra contra el Estado colombiano y como una extensión de las, digamos, de la actividad guerrillera, mostrando a las organizaciones de abogados como brazos jurídicos de la guerrilla. Eso, por supuesto, además crea una vulnerabilidad mayor de las organizaciones defensoras de derechos humanos. Con el gobierno de Santos hemos, de hecho, ha sido menos confrontativo. Se ha ahorrado epítetos y descalificativos hacia organizaciones defensoras de derechos humanos, pero cuando digo que se ha ahorrado no significa que no hayan ocurrido esas descalificaciones. Pero de hecho, pues de Santos lo que hay que valorar es que por fin reconoció que había víctimas del Estado, porque el gobierno de Álvaro Uribe les decía que no existían víctimas de crímenes de Estado. Asimismo, el gobierno Uribe decía que no existía conflicto armado interno en Colombia, y el presidente Santos dijo, por supuesto que existe conflicto y se ha propuesto ponerle fin al conflicto, y por eso está hoy sentado con las FARC en La Habana haciendo los esfuerzos pertinentes para que materialice ese esfuerzo, para que por fin haya una salida política y negociada al conflicto armado interno colombiano. Pues el conflicto armado colombiano ya está cumpliendo 50 años de existencia, y creo que es un reclamo de la sociedad colombiana que haya una salida política al conflicto. Las guerrillas también venían solicitando al Estado colombiano sentarse a la mesa a buscar esa salida, y creo que el gobierno del presidente Santos lo que ha escuchado es ese clamor y esa necesidad, clamor que proviene de la propia sociedad colombiana, de las propias organizaciones colombianas, y pues las organizaciones de derechos humanos lo que queremos es que efectivamente prospere esa posibilidad que se tiene ahora de ponerle fin al conflicto. Tenemos también nuestras preocupaciones, básicamente que en todo caso la terminación del conflicto tiene que reconocer los derechos fundamentales de las víctimas a la verdad, a la justicia y la reparación integral. También tenemos la preocupación de que el fin del conflicto armado con las guerrillas tiene que estar complementado también con el desmonte de las estructuras criminales al interior del Estado y también de las organizaciones paraestatales, paramilitares, que han existido ya por varias décadas en Colombia, porque si esa tarea no se hace, entonces nos queda mal hecha la paz. No hay unanimidad tampoco en el apoyo en el proceso de paz, y esa es una de nuestras preocupaciones también. Hay una ultraderecha que está tremendamente alineada en contra de la paz y que está siendo liderada hoy día especialmente por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, y que está acompañada de los gremios que en todo caso también tienen que explicarle a Colombia su responsabilidad en la materia de la violencia política que el país ha vivido en las últimas décadas. Por ejemplo, me refiero al gremio ganadero, que históricamente ha tenido relaciones con el paramilitarismo, que impulsó el paramilitarismo en este país y que hoy día aparecen como uno de los grandes enemigos de las posibilidades de una salida política y negociada al conflicto armado. El reto es trabajar por el fortalecimiento de las organizaciones sociales y políticas para avanzar en el reconocimiento de los derechos fundamentales para que Colombia sea para todos,
para que haya un manejo soberano en las decisiones del país, para que pensemos en una Colombia que le sirva a todas las generaciones venideras y no que le dejemos un país invivible o con una naturaleza muerta. El proceso de paz es un paso importante, pero absolutamente insuficiente. Por eso creo que el reto está puesto para la sociedad colombiana ante todo, para que tenga la capacidad de movilización social y de reclamo y la capacidad de obtener, de lograr y conquistar sus derechos a través de todas las manifestaciones democráticas que sean posibles. Bueno, grave la situación de los derechos humanos en Colombia. La entrevista con Reinaldo Villalba nos trae bastantes luces de lo que está ocurriendo en el hermano país del norte. Él ha estado en Lima la semana pasada haciendo contactos con algunas organizaciones de derechos humanos. Esto ha sido todo por el programa del día de hoy, miércoles 22 de mayo, y nos estamos viendo el próximo miércoles aquí en La Mula TV. Muchas gracias.